¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? En esta tarde lluviosa en la zona centro del estado de Veracruz, es un honor, un gustazo recibir a toda una leyenda del fútbol, una leyenda en los medios de comunicación, don Humberto Domínguez. ¿Cómo está usted, don Humberto? Pues gustazo recibirlo. Aparentemente muy bien. No, bien. No, bien, claro que sí, hay que tener mucho entusiasmo siempre, bien, y sobre todo, ¿sabes por qué? Por volver a tener a mano un micrófono. ¿Cuántos años tiene que no tiene un micrófono en la mano? Pues hablando de años, se acumulan yo creo que unos 10. Unos 10 años. Sí, es cuando menos. Y pues para mí el haber estado en radio, tener micrófono, conducciones, cosas así que hacíamos mucho anteriormente, pues era parte de la esencia de uno mismo. Fue una de sus pasiones la radio, ¿no? Sí, cómo no, claro que sí. No me diga años, ¿qué tiempo? No me diga usted en qué año, ¿en qué tiempo estuvo usted en la radio? ¿Como 10 años, 15 bueno, pues es años? que yo creo que habría que hablar del 84, pues no, yo calculo que unos 18 años. 18 años. Cuando menos. Sí, he manejado muchos programas, yo tuve la oportunidad de ser invitado cuando se inició los Nocheros 8 en punto. Con Pepe Sánchez, en paz descanse. Pepe Sánchez, mi querido amigo Pepe Sánchez, cejudo. Maestro de muchos, entre ellos mío. Sí, me acuerdo cuando llegaste. Sí, hace 34 años. 34 años, fíjate. Bueno, pues el tiempo es relativo. Sí, claro. Todo es subjetivo. Exactamente. ¿Qué le dejó la radio, don Humberto? ¿Qué le dejó la radio? La radio me dejó tantas satisfacciones. Mire, sobre todo descubrirme una parte de mí mismo. ¿Por qué? Porque pues yo me inicié siendo de la iniciativa privada, en los negocios, en la escuela, en diferentes cosas, y vine a descubrir a través de radio unas facetas que uno desconoce, por no haber estado en un medio que la fueran desarrollando de una manera natural y desde un principio. O sea, todo esto que te da la radio, que te da después el teatro, que te da después, es creatividad. O sea, vine a descubrir que tenía algunas facetas de creatividad que en el radio son muy importantes. Es un arma, es una defensa para poder dirigirse a las personas, para poder decir las cosas, para poder describir algo. Necesito ir desarrollando ya, entre ellos es eso, que se va saliendo lo que tiene uno dentro, pero que normalmente no tiene una oportunidad de sacarlo. Y el radio me dio ese medio de ir sacando el aspecto creativo que va teniendo. Y sí, hicimos muchas cosas a través de radio. ¿Cuál fue la que más le gustó, don Humberto? A mí básicamente, cuando creamos un programa nocturno con un grupo de actores que habíamos formado ya en aquel entonces, y estoy hablando del 94, 95, en el cual estaba Alfredo Sayas, mi buen amigo el Bodegas, la Chona, que en paz descanse igual. Chona. Entre todos ellos, pues éramos varios, y hacíamos un programa que se llamaba La Hora Loca. Uh-huh. Entonces lo hacíamos a base de personajes. Que se transmitía por la TQ, ¿no? Sí, por la TQ. Yo siempre estuve en la TQ, en la Romántica. Y ahí teníamos que hacer personajes para cubrir la hora. O sea, que el que hacía el papel serio, al siguiente segmento hacía un personaje. Pues un norteño, un español, un borrachito, un indito, vaya, diferentes personajes que teníamos cada uno de nosotros, que venía uno tras otro, íbamos cambiando y así íbamos llevando el programa. Ese era, no llevaba un argumento, llevaba una secuencia. Uh-huh. Y ahí le íbamos descubriendo y sacando muchas cosas que el personaje tratábamos de hacer que la gente
lo hiciera muy sencillo y tuviera inclusive la posibilidad de reír, porque es tan difícil de hacer reír que no se imagina. ¿Por qué es difícil? Estamos hablando de la década de los 90, sí, finales del siglo pasado. Pues mire, e inclusive los mismos actores a nivel cualquier que quiera que diga, dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír. ¿Por qué? Porque uno es actuación y el hacer reír lleva parte de la actuación, lleva algo que mueve las fibras de las gentes, y cuando se mueve la fibra, bien sea para uno o para otra cosa, se está creando arte. Ahí se está moviendo la sensibilidad. Uh-huh. Y para reír no se ríe uno de por sí, no solamente cuando alguien se cae. ¿No se ha visto que cuando alguien se cae todo el mundo se ríe? Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que sucede con el hacer reír. No es contar un cuento. El cuento ya tiene una estructura y hace reír porque ya fue, pero cuando es todo dentro de una plática, dentro de un segmento, una cosa, el hacerlo grato no es fácil. Es complicado entonces. Pues sí es complicado porque la gente va a decir, ¿y ese loco qué me quiere decir? O qué, y ese qué. Porque además usted también fue escritor de obras, adaptado algunas, ¿no? Yo recuerdo la de Cats. Bueno, Cats fue lo máximo. Fue una obra que yo vi en México allá por los años 90, que fue Cats precisamente, y ya venía de estar durante muchos años en Estados Unidos, y yo lo vi en México. De ahí me traje la idea de hacer una parodia que se llamó Gats. Sí. Gats, conté con un apoyo enorme por parte de los muchachos de la Escuela Morelos que estudiaban con la maestra Cerón. Ellos eran bailarines, ponían segmentos de baile, y Gats pues básicamente es musical, pero aquí yo le hice un argumento de unos gatos que eran los gatos buenos y los gatos malos. Uh-huh. Entonces era una parodia que se daba mitad de lo que vi, que fue lo musical, que lo hicieron extraordinariamente bien, y lo que movíamos nosotros como gatos buenos y gatos malos en un basurero que era el escenario, ¿no? Uh-huh. Ya ve, entonces hay que echarle. Y esa obra se presentó en el Teatro Llave. En el Teatro Llave 3 veces, llenamos el teatro totalmente abarrotado y no viera cómo se reía la gente. Muy bien. ¿Quiénes participaron en esa obra? En aquel entonces, ¿te acuerdas de Oropesa, que estuvo en radio? José Luis Oropesa. Luis Oropesa, estuvo David Rojas, el Bodegas, Pepe Sánchez, estuvo el doctor Alamillo, mi amigo Canti Bautista. Éramos aproximadamente como 10 en el plan de actores. Uh-huh. Y en musical, pues eran los muchachos de la Escuela Morelos con la maestra Cerón, que era la que dirigía, y ellos eran aproximadamente unos 15. Entonces, muy bonita obra, preciosa. Muy bonita obra, sí, preciosa. Y sí recuerdo que sí fueron llenos, abarrotados completamente el Teatro Llave. Sí. Y pues posteriormente hicimos con el Tenorio, fueron 8 años consecutivos de Tenorios. También que levantaban ámpula. También llenamos el teatro muy bien, y había que hacer los argumentos. La historia ya está, pero no pudo uno agarrar toda. Había que agarrar parte de la historia para irle hilvanando para que se diera los Tenorios cada año con unas facetas diferentes. Uh-huh. Pero básicamente la esencia es la obra de José Zorrilla. Pero tenían su tinte político, ¿no? Con los actores políticos de ese momento, ¿no? Claro, porque era crítica, básicamente, crítica y pues, ¿qué le diré? Pues tenía de todo un poquito, era lo que estaba de moda, lo que había que sacarle raja a los personajes, en lo político, en lo artístico, en lo mucho. Si no mal recuerdo, el presidente municipal era Armando Ruiz Ochoa.
Armando Ruiz Ochoa fue en aquel entonces. Sí. Y es también cuando por vez primera pierde el PRI la presidencia municipal en esta ciudad de Orizaba, con el doctor Tomás Antonio Trueba Gracián. Tomás Antonio. Fíjese que a Tomás tuvimos la suerte o el gusto de que estuvo en el teatro y posteriormente fue a saludar a los camerinos y tuve que yo... ¿Ya era presidente? Que era presidente ya. Yo le hice una propuesta de que tratáramos de hacer la escuela de teatro de comedia de Orizaba, o sea, una escuela con toda la formalidad para que la comedia no nada más fuera la parodia, ¿no? Pero pues finalmente no se dio y desgraciadamente ahorita tuviéramos algo muy bonito. Con maestros profesionales, con todo, ¿no? Porque nosotros fuimos meramente, ¿cómo se llama? Empíricos. Pero se preparaban. Se preparaban para... yo veía los ensayos. No, pues los ensayos eran cuando menos de 4 o 5 meses. Sí. Cuando menos. El armar el guión, pues no, armar el guión me llevaba meses enteros, sí. Y luego presentamos alrededor de unas 20 obras más o menos. Y pues fue la época en que siguió, pero quien dio la pauta a todo para que la creatividad fuera dándose fue el radio. Sí, claro. Ahora, hay que decirlo, todas esas actividades artísticas fueron sufragadas por ustedes, no llevaban un fin de lucro. No llevaban un fin de lucro, ni tuvimos apoyos, nosotros hubiéramos querido llevar las obras a otros lados y eso. No, era hacer una obra, invertirle pues lo que es escenografía, lo que es vestuario, lo que iluminación, el sonido, todo eso costaba, pero el gusto de estar en el teatro y abrir las puertas, porque todo fue gratis, siempre fue abierta al público, nunca cobrando un centavo, era por esa satisfacción tan enorme que te da el que a la gente le agrade, te aplauda y uno pueda tener un foro donde expresar. Claro. Eso es todo, eso no lo paga nada. Sí, claro, por supuesto. Ahora, los políticos en esa época se molestaban, ¿verdad? No crea, porque no lo hacíamos en plan ofensivo, lo hacíamos y como que les daba el sentido del humor también. No tuvimos ningún reclamo, ni ningún, al contrario, luego pues iban a decir, ya mueres, te metiste conmigo, ¿cómo eres? Y salía la broma y todo, y lo tomaban siempre por el lado, por el lado posible, porque nunca fue ni para exhibirlos, ni para criticarlos de alguna manera, pues que tiré de mala intención. Era nomás para tomar, porque eran sus personajes que estaban en el momento, ¿no? Entonces había que aprovechar sus cualidades o su trabajo, sus características. También teníamos elogios, ¿no creas? Oiga, pero don Humberto Domínguez no nada más estuvo en radio, nada más estuvo en teatro, sino también en el deporte. El deporte. Con el glorioso Orizaba, que ascendió de la segunda a la primera A, ¿es correcto? ¿O de la primera B a la primera A? Bueno, el fútbol vamos a ubicarlo ya en los finales de los años 70. Ya fue toda la década de los 80 y parte de los 70. Iniciamos, bueno, es que el fútbol lo traía uno muy metido en la sangre. Sí, en la sangre. Nuestro ADN orizabeño era futbolero 100%. Entonces hubo mucha historia del fútbol y nosotros lo que hicimos fue aprovechar también las ganas de un grupo. Fuimos 3, el doctor Hernández, el doctor Mario Mora Mercado y tu servidor. Fuimos a México a tratar de ver qué posibilidades había de entrar a la tercera división, porque pues entraba por la tercera división. Y era muy costoso, pero tuvimos una suerte. ¿Costoso cuánto en esa época? Uy, pues qué le diré, pues mire, vamos a hablar de unos 15,000 a 20,000 pesos lo que es la inscripción. En esa época, estamos hablando de finales de los 70. Y para uno, claro, pues ya no. Entonces tuvimos una oportunidad muy grande. Fíjate que
ahí mismo el señor que nos atendió, que no lo conocíamos, luego tuvimos una gran amistad, nos dijo que Orizaba tenía viva todavía una franquicia, una franquicia que dice que nunca quisieron perderla, que ahí la dejaron, que fue la franquicia del Orizaba, Club Orizaba Fútbol AC, primer campeón nacional, 1902-1903. Dice, esa franquicia ahí se quedó. Dice, y ahí la tienen viva, si ustedes quieren aprovecharla, pues por supuesto. Entonces entramos al fútbol a través de la franquicia del Orizaba, primer campeón, el que le dio el sentido a que Orizaba, muchos todavía podamos decir que es la cuna del fútbol nacional. Decano del fútbol nacional, primer campeón del fútbol nacional. Estamos hablando de 1902, 1903. Inicios del siglo pasado. Inicio del fútbol en México. Ahora, pero cuando los albinegros ascienden, ustedes lo llevaban. Pues lo llevamos desde la tercera división en 1978 más o menos. Entramos a la tercera división y estuvimos 3 años. La gente nos siguió mucho. Les gustaba mucho. Y crearon en la federación una división intermedia para que de la tercera, que era básicamente casi amateur, a la segunda división, que ya era profesional, había un paso muy grande. Entonces crearon una segunda división B. En esa se invitaron a los equipos de la tercera división, los que tenían pues mejor posibilidad, ¿no? Y se crearon otros equipos que se invirtieron en ellos, bajaron unos de la segunda B, de la segunda a la segunda B, y se hizo una segunda B muy fuerte, entonces nosotros entramos en la segunda B por invitación, y en aquel entonces pues ya eran equipos del norte, del Bajío, de todas partes, o sea, teníamos que viajar a todo el mundo, y en esa segunda B, que ya llenábamos los estadios aquí en el Socum, ya llenábamos el estadio parejo, teníamos una afición que nos seguía mucho y que era magnífica. Llegamos a estar ahí en esa segunda como 5 años. 5 años. 4 o 5 años. A tal grado de que los muchachos de la tercera, orizabeños, ya para entonces habían madurado mucho. Ya eran unos jugadores hechos y derechos, y teníamos pues el honor de que la gran mayoría de los jugadores en la cancha eran jugadores de aquí de Orizaba. Eran jugadores de aquí de Orizaba que se iban haciendo aquí en Orizaba, entonces estaba muy identificado la afición con sus mismos jugadores que eran de sus propios barrios. Entonces, teníamos mucho jugador orizabeño. ¿A quién recuerda, por ejemplo? ¿De quién? ¿A quién recuerda? Uy, pues grandes, en la portería al Rocky, en la defensa al Bala Bautista, Rubén Reyes, el Greñas, que para mí, con el permiso, creo que ha sido el mejor defensa que ha habido en el fútbol mexicano. Fue un enorme jugador el Greñas. El Morris, que era de Ciudad Mendoza, Eligio Gómez, La Burra, Omar Pérez, Chalío, ¿cómo se llama? Gotón, disculpa de la falta de memoria, pero ya a los 85 como que se le barre uno. Son tantísimos que fueron dándose, que te puedes seguir dando otros 15 o 20 nombres. Padilla, Miguel Ángel Gutiérrez, que era Padilla. Empezamos con Joaquín Amaro. Joaquín Amaro, por apodos me lo sabía, por nombres, luego sí, el Willy Gómez, llegaron de fuera, llegaron muchos. De Hormiga Orozco, muchos, ¿no? Llegó Orozco, llegó de México, fíjate que junto con el Chino Solar, que también jugó, nosotros veíamos, porque fue mi auxiliar, con el que siempre estuve con el que apoyábamos, y nos poníamos a observar jugadores y luego sacábamos
pues qué jugador nos atraía de los equipos que venían foráneos. Entonces le decía yo, mira, él, invítalo para la próxima temporada. Y nos fuimos haciendo de muchos jugadores invitados para que vinieran a probarse la siguiente temporada, porque ya los veíamos. Y créeme que hubo jugadores tan importantes como el mismo Piojo Herrera. El Piojo Herrera fue un jugador. ¿Vino el Piojo? Piojo Herrera vino muy jovencito jugando con los Coyotes Neza. Y él era extremo derecho, era un diablo. Entonces lo invitamos a él y a otros jugadores de Neza y a otros jugadores, y el Piojo iba a venir, pero nos habló por teléfono que lo habían seleccionado para una gira de la selección juvenil nacional. De la selección juvenil se lo llevó el América. Ya nunca llegó aquí a Orizaba, pero era de los que iban a venir a probarse y hubiera jugado aquí en Orizaba. Y como él, te digo, muchos que estuvieron aquí, grandes porteros, y de qué decirte. Si alguien habla, podrá empezar a refrescar memoria y decir, ¿te acuerdas de este, de este y de este, sí, y de este? Claro. Y no, fueron 13 años que estuvimos hasta que ya no pudimos más, cuando llegamos al punto más alto y ya no se podía seguir adelante. Mira, no se podía seguir adelante por lo siguiente: tuvimos unas críticas enormes en su época, porque nosotros llegamos a una liguilla con equipos como León, con equipos como ¿cómo se llama? Santos, con equipos de Cancún, equipos de, ¿cómo se llama?, del Tapatío, y otros 2 equipos, déjame acordar. Jugamos la liguilla. En esa liguilla íbamos de líderes nosotros. Nosotros íbamos de líderes hasta tal grado que nos faltaba un partido. Nos faltaban 2 partidos, perdón. Íbamos de líder y venía a jugar aquí a Orizaba el equipo de, ¿cómo se llama?, de Cobras de Ciudad Juárez, que anteriormente se llamaba Cobras, ahora es Santos. No, ahora es Guerreros, ¿no? No me acuerdo. Bueno, de Ciudad Juárez. Ese equipo venía muy fortalecido económicamente. Y para no sernos tontos, en Federación Mexicana de Fútbol nos hicieron ver en una junta que a dónde íbamos. Que la primera división, señores, es un club de mucho dinero. Es un club de muy ricos, y nosotros éramos solamente en aquel entonces mi hermano Alonso, Servando Canales y tu servidor. Los 3, ¿con qué íbamos a poder sostener un equipo de primera división si llegáramos a lograrlo? Y sobre todo, ¿dónde íbamos a jugar? Se requería un estadio. Y claro, nosotros, por desgracia, quien lo escuche, la gran desgracia que Orizaba no está en unos niveles muy, muy altos, es porque nunca tuvo un estadio. Nadie se ha preocupado por tener un estadio. El estadio era de la cervecería Moctezuma y lo manejaba el SUAIC. Nos lo prestaban con concesiones de la venta de la cerveza, todo, y nosotros nada más cada año había que pedirlo prestado. Entonces nos dijeron, ¿a dónde van? Si nada más de fianza para un equipo de primera división en aquel entonces era $1,000,000. O sea, de segunda a primera era otro mundo. Dice, ustedes no pueden ir. Para no hacer larga la historia, el partido contra Ciudad Juárez vino aquí, estuvo Yamazaki, que era en aquel entonces el presidente de los árbitros, 2-3 jugadas y el partido se perdió. Ya el último, pues ya se jugó contra Tapatío en Córdoba, porque en Orizaba ya no hubo manera, porque hubo problemas y nos lo vetaron. Fuimos a Córdoba, el último partido lo perdimos 1-0 y hasta ahí quedó el sueño, y entonces pues ya tuvimos que decir, ¿sabes qué? ¿A dónde vamos? Ya no hay más que hacer. Ya llegamos hasta nuestro punto, y de aquí para adelante viene la línea en descendencia, porque los jugadores buenos pues ya se los jalaron
para otros equipos y aquí voy a volver a empezar y con permiso, 13 años es mucho tiempo. Yo se lo propuse y casi se lo regalábamos a muchas personas de aquí de Orizaba, que en aquel entonces eran empresarios que tenían mucho dinero, pues ninguno quiso entrar al fútbol. No tuvimos que retirarnos y se acabó esa etapa en el año de 1992, yo creo. Uh-huh. Pues estábamos hablando ya de hace 50 años. Ya bastante, 40 y tantos. Ya bastante. Don Humberto, de verdad que es podemos pasarnos aquí toda la tarde platicando y sale una anécdota tras otra. Yo le quiero agradecer muchísimo, don Humberto, que haya platicado con nosotros, porque estamos hablando de una historia que es en radio, una historia que es en teatro y una historia que es en fútbol. Pues hicimos lo que pudimos, más o menos. Y ahora pues con esta nuestra Orizaba que ha crecido tanto, que es tan diferente, que hay tantas cosas que se habla de que vivirla en su tiempo y como están, como y disfrutar la Orizaba de hoy, ¿no? Sí, claro que sí. A veces me preguntan una cosa, ¿cómo ves a Orizaba? Digo, yo la veo magnífica. Y dice, bueno, ¿y qué te parece? Digo, de aquí te tengo que dar repetir unas palabras de alguien que yo admiraba mucho y que admiré siempre y seguiré admirando, que es Chava Flores. Uh-huh. Que él hizo una canción que decía que hoy mi México es lindo como nunca lo fue, pero el México de antes tenía un algo que no sé qué. Y esas mismas palabras le digo para mi Orizaba, es tan lindo como nunca lo fue, pero aquel Orizaba de antes tenía un algo que no sé qué. Y cada quien que lo interprete como quiera. Don Humberto, servidor, muchísimas gracias, de verdad. No, hombre, el honrado soy yo y sobre todo que se acuerden de uno. No, hombre, siempre. Además acá. Gracias. Lo llevamos en el alma. Gracias. Amigos de Traza Multimedia, la entrevista no se la pierda con don Humberto Domínguez de Scomps. Ya escuchó usted. Hablamos de deporte, hablamos de radio, hablamos de teatro. De verdad que es bastante interesante.